Grabar la clase. Listo. Bien. Nosotros en la primera clase, realmente el enfoque, yo les decía que el enfoque de esta formación es trabajar con lo que es comunicar, ¿ok? Después hablar de lo que es escribir. Posteriormente mencionar lo que es redactar. Y por último, lo que es, digamos, unos criterios para llegar al informe. ¿Ok? Si nosotros queremos escribir, debemos tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso ya estoy para redactar, pero si voy a escribir, evidentemente, pues debo tomar en cuenta el enfoque que le voy a dar a la escritura. Y nosotros hablábamos de un párrafo donde en ese párrafo yo voy a validar algo que les voy a comentar ahora por acá. ¿Cuál es la diferencia entre escribir y redactar? Lo veíamos la clase pasada. Cuando yo escribo, yo simplemente me invento una serie de símbolos y esos símbolos tienen algún significado y representan sonidos. ¿Ok? Yo podría en todo caso inventarme una grafología, una simbología y en función de eso, pues yo sin ningún problema podría empezar a escribir y escribiría como hablo. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de redactar, como les decía por acá, redactar es poner en orden esas ideas. Y yo les comentaba de redactar un párrafo porque realmente cuando yo redacto un párrafo que no he visto sus trabajos, vuelvo repito, y en función de eso quizás hoy les va a dar chance a pensar lo que escribieron antes de que yo lo mire. Eh, Cuando yo redacto un párrafo, yo debo tener muy claro el dónde inicia y dónde termina. Algunas cosas que suelen pasar es que cuando tú le dices a una persona un párrafo, esa persona tiende a extenderse muchísimo y dentro de ese párrafo ya tú no sabes de qué se estaba hablando. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a estructurar o una forma de estructurar la manera de escribir, para mí es bastante valioso saber exactamente qué voy a hacer al principio, qué voy a hacer en el medio, qué voy a hacer al final, cómo voy a concluir de cada sección que tenga el informe. ¿Ok? Me voy a referir a lo siguiente. Ya entrando un poco en materia con el tema de los informes. En este momento, nosotros no estamos escribiendo ni vamos a escribir un libro, un elemento literario, ni vamos a escribir tal vez un ensayo científico. Nosotros vamos a trabajar con un informe que está enfocado, en todo caso, en la parte técnica. Dentro de ese contexto técnico, yo podría tener diferentes tipos de informes. Hay unos informes que son más cortos. En ese caso, esos informes cortos típicamente a veces tienen una sola página, donde yo lo único que hago es colocar una fecha, una portada, un registro fotográfico y a lo mejor en esta parte de acá unas observaciones. Ese es un informe bastante sencillo de realizar, pero donde tengo que ser muy preciso en todo lo que voy a decir. Por otro lado, tengo algunos informes que son un poco más extensos y suelen ser informes que provienen de algún tipo de estudio o algún tipo de análisis, pero no estoy hablando de estudios tipo tesis, simplemente estoy hablando de un especialista que observa de acuerdo a su práctica y en función de eso pues va a levantar un informe. Estos informes típicamente son los que nosotros encontramos
que tienen que ser una introducción, un objetivo, tienen un alcance. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver todo lo que en teoría debería tener ese informe. Pero nosotros aquí es donde nos toca escribir y redactar bastante. Cada vez que yo voy a escribir o a redactar una parte de ese informe, yo debería estructurar qué es lo que yo quiero decir, ¿ok? Una de las partes más largas que suelen tener los informes es el procedimiento o lo que se realizó. Entonces, a mí particularmente, así como yo estoy señalando esto, así como estoy escribiendo con esquemitas, a mí me gusta muchísimo siempre plantear qué voy a hacer. Entonces, supongamos que yo voy a redactar el procedimiento, ¿ok? El procedimiento. Yo internamente, yo antes de escribir, usualmente yo digo, bueno, ¿qué voy a comentar primero? ¿Cuál fue el inicio? ¿Ok? Voy a comentar también de repente algún tipo de limitaciones que encontré para iniciar. Voy a mencionar cuáles fueron las pruebas que se ejecutaron. Luego voy a mencionar dentro de esas pruebas las herramientas que se utilizaron y luego voy a concluir, pero no es que concluya el informe, simplemente voy a concluir que los resultados obtenidos luego de ejecutar este procedimiento se pueden ver en la sección, no sé, X23 del informe donde están las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, cada vez que nosotros redactamos una parte de ese informe, yo también debo saber dónde inicia y dónde termina. O sea, no se trata de copiar y pegar y luego voy a Google y meto por aquí también una parte de esto y de repente pues entonces me copio otra parte de un informe viejo y cuando me doy cuenta tengo 3, 4 y 5 páginas de una cantidad de cosas que no existen. Una consulta, tanto para Cristian, para Lorena y para Narki. De esto va a depender yo seguir aquí o dar un vuelco un poco diferente al curso. Todos ustedes, dime Lorena. Ok. Ajá, todos ustedes han utilizado inteligencia artificial. Ok, Narki dice que no, Kristen dice que no, Lorena, Gemini, ChatGPT, Mixtral, Poe. Ok, para mí en este momento, si hablamos de redactar y escribir y no mencionamos inteligencia artificial, oye, creo que el curso estaría bastante desactualizado, ¿ok? Este, ok, fíjense. ¿Por qué voy a mencionar lo siguiente entonces? Vamos a ver si eh, tengo alguna sesión abierta aquí. Gemini. Ok, ya hoy por hoy, cuando yo voy a iniciar a redactar algo, particularmente, y creo que así lo está haciendo todo el mundo, nos apoyamos en esto de la inteligencia artificial. Voy a hacer un inciso aquí porque es importante que esto se entienda. Fíjense. Primero, la inteligencia artificial per se no es Gemini, no es ChatGPT. ¿Ok? El concepto de inteligencia artificial va mucho más allá. Ahora, Gemini o todas estas cosas que generan textos e imágenes es lo que se conoce como inteligencia artificial IA generativa. De eso podríamos hablar muchísimo de otras cosas. Yo me he vuelto un poco en contra de los cursos de inteligencia artificial porque muchos cursos de inteligencia artificial lo único que están haciendo es darles a ustedes una serie de aplicaciones. Si ustedes quieren, por ejemplo, generar fotos, entonces le dicen, bueno, entonces utilicen Midjourney. Si ustedes quieren generar videos, utilicen tal cosa. Si quieren generar presentaciones, utilicen tal cosa. Entonces,
se vuelve un curso donde solamente están hablando de cómo usar una aplicación, cuando realmente la inteligencia artificial conceptualmente es otra cosa. ¿Ok? Yo alimento un modelo, lo entreno y ese que es el Machine Learning o el aprendizaje automático de máquinas, donde yo ese modelo una vez que aprende puede darme una respuesta o puede buscar de manera más acertada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buscador, por ejemplo, tipo Google y en este caso, vamos a hablar de Gemini, que Gemini termina siendo el modelo de inteligencia artificial que saca a Google a la calle? ¿Ok? Y este modelo de inteligencia artificial, estos se llaman procesadores, procesadores de lenguaje natural. ¿Ok? Procesador de lenguaje natural. Entonces, ¿qué es eso de un lenguaje de procesamiento natural? Bueno, que cuando yo converso con esta inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, yo me da la impresión que estoy conversando con una persona. Pero para yo activar la conversación, yo necesito algo que se llama prompt. Así como yo, eh, aquí en Google, yo tengo mi barra de búsqueda y en esa barra de búsqueda yo digo, quiero saber acerca de mascotas y él me va a mostrar una serie de páginas. La diferencia es que yo aquí tengo que empezar a clicar una a una y si encuentro la información no sigo buscando. Y a lo mejor si pasan 10, 15, 20 páginas, entonces cambio la estrategia de búsqueda. Si bien es cierto que para buscar en Google, por ejemplo, si yo quiero buscar Lorena y busco Lorena Valladares y yo quiero que sea solamente Lorena Valladares, yo entre comillas coloco Lorena Valladares y Google me va a dar solamente aquellas cosas que contengan Lorena Valladares. No Lorena, no Valladares, sino ambas palabras juntas. Entonces, así como hay ciertas reglas para buscar en un buscador de los tradicionales, nosotros también tenemos ciertas reglas para buscar o para utilizar estos lenguajes de procesamiento natural, donde no solamente es Gemini. O sea, en este caso también tenemos ChatGPT, también podríamos tener Mixtral, Poe, que son modelos adaptados de ChatGPT. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a nosotros a otra forma de buscar. La pregunta podría ser, David, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con un curso de informes técnicos? Pues para mí en este momento todo, porque cuando yo ahora voy a redactar un informe, yo no parto de cero, sería absurdo partir de cero, teniendo esto que tenemos acá. Fíjense, vamos a crear un caso hipotético. Vamos a crear un caso hipotético. Vamos a considerar que yo tengo una bomba y esa bomba, alguna causa o algo así, la bomba tuvo una falla porque a lo mejor hubo un rodamiento. Vamos a ir viendo, ¿no? La falla tuvo un rodamiento, se partió un rodamiento o pasó algo con un rodamiento. Entonces yo quisiera generar un informe para reportar la falla al departamento de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, y podría ser que ustedes digan, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué digo? Digo simplemente que se rompió, le pongo la fecha, le pongo la hora. Entonces acá es donde yo empiezo a trabajar con estos lenguajes de procesamiento natural. Voy, y ojo, estamos haciendo esto como se dice por ahí, estamos trabajando en vivo, ¿no? O sea, todo lo que pueda hacer que no salga tan bien como yo espero, puede ser que a lo mejor, porque no, esto no he ensayado nada de esto que les estoy comentando. Esto forma parte de mi uso diario y lo voy a hacer como siempre lo hago. Fíjense, y quiero hacer también esta mención. Fíjense que ahora él me dice prueba Gemini Advanced, cuesta en este caso 19,99 durante un mes. Y esto definitivamente lo que hace es que yo tenga algunas otras aplicaciones mucho más poderosas, por llamarlos de alguna manera.
Ok, entonces yo le voy a preguntar a esto, ¿me puedes ayudar a estructurar, porque también un informe técnico, ¿ok? En este caso, fíjense esto, ¿me puedes ayudar a estructurar un informe técnico? Y aquí, automáticamente, esto me da una estructura que yo podría utilizar dentro de lo que yo necesito. Por ejemplo, él me dice a mí, me dice, mira, aunque puede variar ligeramente dependiendo del tema y el público, la estructura típica de un informe incluye lo siguiente: la portada. La portada tiene el título, el autor, la fecha, la institución y la empresa. Nosotros vamos a ver más adelante que aquí hay otras cosas que incluir en la portada, pero ya tengo un punto de partida. Un resumen ejecutivo, veremos si lo utilizamos o no lo utilizamos. Una introducción, veremos si la utilizamos o no la utilizamos. Marco teórico, metodología, resultados, análisis de resultados. Ok, entonces ya por aquí, él me da la estructura y yo podría tomar si funciona o no. Pero yo no quiero un informe. Vamos a ver si él me puede ayudar mucho más. Ok, requiero reportar la falla de un equipo de bombeo que se ha parado por, vamos a poner aquí bombeo, por una falla en los sellos mecánicos. Y le preguntamos entonces, ¿cómo puedo estructurar ese informe para el departamento de mantenimiento? Fíjense que ya se va más allá de la búsqueda típica donde yo escribo 3 o 4 cosas. Porque entre mayor información yo le dé, entre más específico se hace prompt, yo voy a obtener una información mucho más digerida y mucho más estructurada. Vamos a ver con qué nos encontramos. Él nos dice: estructura del informe, introducción, equipo afectado, fecha y hora de la falla, consecuencia de la falla. Entonces, ya si nosotros vamos a generar un formato, esto es mucho más específico. Entonces, descripción de la falla, síntomas iniciales, si es que esto es observación visual, análisis de causa raíz, posibles causas, causa identificada. Esto si ustedes van a hacer un diagrama de estos de Ichikawa y lo van a colocar. Por otro lado, acciones tomadas, parada del equipo, inspección visual, medidas correctivas, análisis de vibraciones. O sea, todo esto ya me está dando una idea de, en el caso que sea un equipo de bombeo. Entonces, yo puedo ir mucho más allá y decirle: considera que la bomba, le voy a dar una normativa, por ejemplo, ¿no? Normativa internacional, es API 610. Ok, ¿no? Y él me propone algunas otras cosas ya basado en esa normativa. Entonces, ya partir desde cero, como les decía, muchachos, oye, no es recomendable. Si yo voy a redactar y voy a escribir, yo entonces ahora me voy apoyando con este tema que tenemos acá. ¿Sí se entiende? ¿Han visto, habían visto esto? ¿Saben cómo acceder a esto? Por lo menos Lorena, ustedes me habían dicho que algunos Narki me dice que no. Por acá no sé, Cristian, pero bueno, ustedes me habían dicho que no lo tenían, no lo habían utilizado. ¿Se entendió? ¿Qué les pareció? Ok, perfecto. O sea, por ahora lo habías visto como algo donde la gente lo utiliza más como un buscador,
pero realmente la intención de esta inteligencia artificial es nosotros sacarle provecho y en función de eso, pues adaptarlo a lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Incluso algunas de estas inteligencias artificial, yo le puedo pedir, no sé, dame una tabla comparativa, dame un modelo de tabla, dame un archivo de Excel con ciertas cosas. Entonces, bueno, va más allá solamente que tener un buscador. Bien, entonces, para continuar con lo que estábamos hablando, ya cuando yo voy a iniciar en estos procesos, ya no tiene mucho sentido yo comenzar desde cero en lo que es la redacción de los informes, ¿ok? Yo debería apoyarme en algo. Yo les quiero mostrar por aquí también un libro de la Universidad Nacional Abierta. Acá, donde se habla de la planificación del informe y lo que nosotros vamos a buscar en ese proceso de redacción, ¿ok? Fíjense, por acá, bueno, me dice que no sé por qué se produce un error aquí. Pareciera que ya llega hasta ahí el zoom. Pero bien, me dice entonces, el informe es una acción y efecto de informar o dictaminar noticias. Eso es lo que yo estoy buscando con un informe. Desde el punto de vista técnico, se considera el informe como una posición descriptiva o analítica de hechos, en los cuales se estudia un problema con el fin de transmitir información, conclusiones, ideas y a veces recomendaciones. Entonces, estos informes no son para nosotros generar polémica ni mucho menos. Estos informes definitivamente son informes donde nosotros, como dice acá, yo voy a buscar estudiar un problema y transmitir información. También yo he marcado acá, esto se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. Yo he marcado acá algunas consideraciones. Creo que esto, no sé por qué no lo está viendo. Vamos a ver. Permítanme ver acá por qué no lo está viendo como. A ver si así. Ok. Ok. ¿De qué voy a escribir? Ese es otro problema que nosotros tenemos cuando vamos a redactar. ¿Hasta dónde llega ese informe? ¿Hasta dónde yo voy a escribir o a llegar? Fíjense. Según esto, antes de iniciar un informe, yo debería primero saber y tener claro qué voy a informar. Si adicionalmente vale la pena hacer un informe o sentarse a escribir un informe, si yo no puedo resolver tal vez con un correo o con una nota o con una nota de sitio, una nota de campo. Eso también es importante. Y a quién va dirigido y cuál es la estructura más adecuada que debe tener ese informe. ¿Ok? Eso por aquí. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de un buen informe, debería estar bien definido el problema, de saber, en este caso, los antecedentes, sobre todo cuando tengo alguna falla. Y por otro lado, estas características que tengo acá. Yo le voy a pasar toda esta información para que ustedes también la lean, la revisen, la cotejen, porque realmente no quiero que toda la clase se vaya ustedes leyendo acá esta presentación o este material que tengo aquí. A ver, aquí hay algunas cosas, alguna introducción. Y por acá, eh, bueno, algunos ejemplos de índice. Realmente estas son consideraciones generales para un informe. Ok. Algunas cosas que nos cuestan redactar y que nos cuestan escribir. Ok. Yo quiero hablar el día de hoy, empezar a estructurar el informe desde sus partes o las partes por separado y luego nosotros lo vamos a unir para compilarlo en un solo informe.
Cuando yo tengo un informe, y sobre todo los que estamos dentro de la industria petrolera nacional y dentro de documentación técnica o en proyectos de ingeniería, hay dos cosas que no deberían faltar en un informe: el objetivo y el alcance. Y estas dos palabras a veces se vuelven polémicas porque nosotros, luego de haber hecho una tesis, apenas nos dicen objetivos, nos viene también, pero objetivo general y objetivo específico. Yo les aconsejaría, dependiendo evidentemente pues la naturaleza del informe, que el objetivo siempre sea general. Y en el caso de los informes, olvídense de los objetivos específicos. Y la pregunta de ustedes puede ser: David, pero ¿por qué nos vamos a olvidar de los objetivos específicos? Bueno, yo les voy a decir por qué. Porque cada objetivo que usted tenga que cumplir en un informe son diferentes cosas que usted tiene que alcanzar. Y cuando nosotros estamos dentro del entorno laboral, a mí no me interesa que el informe sirva para varias cosas. A mí me interesa un informe, por ejemplo, que sirva para analizar el estado de integridad de tal, no sé qué, de un equipo. Y si yo logro eso, ya yo puedo decir, bueno, voy a sacar el informe. Yo en un solo informe no voy a colocar evaluar la situación, diagnosticar no sé qué cosa, hacer un estudio de mercado, convertir, eso no, porque eso es una tesis, ¿ok? Ya vamos a ver cómo redactar un buen objetivo. Y por otro lado, acá tenemos el tema del alcance. Y este tema, como no es familiar para nosotros dentro de las tesis, como normalmente a veces lo vemos como delimitación del problema también, que yo creo que es la manera más académica que nosotros podemos tener, vamos a entender, ¿no? ¿Qué es esto del alcance? Supongamos que yo voy a hacer un informe de esa bomba que acabo de mencionar, que acaba de fallar porque se le dañó un sello. Y esa bomba quizás tiene como nombre P1215A. ¿Ok? Esa es nuestra bomba. Pero resulta que al lado tengo yo una bomba que se llama, no sé, vamos a imaginarnos que es igual a esta, el dibujito, y se llama P1215B. Alguien nos puede decir, mira, pero como esa se le rompió el sello y no sé qué, vamos a hacerle un informe, y si la otra falla, vamos a usar el mismo informe que tenemos acá. Mira, a menos que la falla sea idénticamente igual, podría yo tomar el informe base, pero yo no puedo tomar un informe para hablar de los dos equipos o para hablar de un equipo que falló y luego, más adelante, pasa alguna cosa y lo que hago es que, bueno, agarro este mismo informe como referencia para con las fallas, los repuestos, ¿no? Porque los equipos son iguales. Eso no debería pasar. Entonces, cuando yo voy a redactar un informe, si voy a basarme en el objetivo, evidentemente yo en el objetivo digo, primero, el por qué yo estoy haciendo ese informe. Y en el alcance yo estoy diciendo que incluye, no que incluye, porque la palabra no es que incluye, porque esto puede sonar como que yo voy a decir qué hay dentro del informe, como una especie de índice. Realmente lo que yo estoy diciendo aquí es lo que, lo que está o lo que está delimitado dentro de este estudio que yo estoy haciendo. ¿Ok? Formas de redactar ese alcance. Yo puedo decir, por ejemplo, el presente documento se limita a, ¿ok? Y en este caso digo la bomba P1215A. Puedo decir también el presente documento no incluye, ¿ok? Información acerca de la bomba tal.
si es que eso pudiera crear algún tipo de confusión. Y en el por qué, aquí es donde también nos vienen a veces algunas dudas de cómo redactar un objetivo. Y entonces, ¿cuál será el objetivo si yo voy a informar con esto aquí? ¿Será que yo voy a colocar informar acerca de la situación de la bomba? Diagnosticar la bomba. Entonces empieza esa duda de cómo redactar ese objetivo para este equipo que tengo aquí. Yo quiero mencionar algo que nos vemos con mucha frecuencia en la parte universitaria, pero a veces pareciera que como estamos haciendo la tesis, estamos apurados y adicionalmente, eh, no sé, estamos como un poco desenfocados en la parte académica. Es poderosísimo utilizar esto que se llama taxonomía de Bloom. ¿Ok? Entonces, la taxonomía de Bloom hay que entenderla, el por qué y cómo está hecha para nosotros poder entonces utilizarla para redactar lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, yo debo tener por acá en algunas de mis carpetas una taxonomía de esas de Bloom. A ver, ya les digo, aquí está. Vamos a ver si esta la puedo copiar y pegarla dentro de mi archivo. A ver. Ok, perfecto. Aquí puedo pegarla y puedo hacerle zoom. Bien. Yo quiero que ustedes entiendan, antes de usar esto, el para qué se utiliza esto y cómo nosotros lo vamos a adaptar. Fíjense, voy a ver dónde estoy. Estoy en la página 26. Ok. Yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Imagínense un niño que tiene 5 a 6 años. Imagínense el mismo niño que ahora tiene, que ya no es un niño, que ahora tiene 18 a 20 años. Este niño probablemente está entre primaria y preescolar. Este otro probablemente está iniciando la universidad. Entonces, a nivel pedagógico, y por eso es que esto hace ruido con la parte que nosotros venimos a ver aquí, porque aquí ya nosotros no estamos siendo profesores o no vamos a ser profesores, pero debemos entender algunas cosas. Cuando yo veo la taxonomía de Bloom me dice por aquí procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. ¿Qué es un proceso cognitivo de orden inferior? Si yo quiero hablarle a un niño, por ejemplo, de la fotosíntesis, ¿ok? Yo no le puedo hablar a él, o quiero hablarle, por ejemplo, de la clorofila, ¿ok? Yo no puedo hablarle a un niño del proceso químico a nivel, no sé, de fórmulas como lo haría aquí. A lo mejor aquí hago H2 más CO2 más no sé qué pasa. Se reduce con, no sé, H3O más C, no sé. Esto que está acá, que es donde yo analizo realmente por qué pasa eso, estos son procesos cognitivos de orden superior. Pero en el caso de los niños, yo lo más que podré decirle es que la clorofila es verde, que le da el color a las plantas. Y en este caso, si yo tuviera que redactar un informe para un niño, los objetivos serían totalmente diferentes que para un universitario. Entonces podrían ustedes preguntarme, David, pero entonces quiere decir que yo no puedo usar los procesos cognitivos de orden inferior para un informe técnico. La respuesta es sí lo puedo utilizar,
pero depende de lo que yo quiera hacer. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son esos procesos. Recordar. Cuando yo voy a usar un informe, yo no creo que un objetivo sea recordar lo que es una bomba. Eso no es un objetivo para un informe técnico. Pero sin embargo, a mí sí me interesa que un niño recuerde, su objetivo sea recordar el concepto de la clorofila. ¿Ok? Entonces, por eso es que la taxonomía de Bloom está dividida, o por lo menos este modelo está dividido en esos dos campos, y muy probablemente nuestros informes van a estar inmersos dentro de los procesos cognitivos de orden superior, quizás dentro de aplicar. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un objetivo, yo podría empezar buscando con un objetivo de estos que están por aquí. Oye, es una bomba que se paró. Entonces, ¿qué quiero yo hacer con la bomba? Yo quiero analizar por qué la bomba se paró. Yo quiero evaluar cuál es el estado de la bomba. Yo quiero crear algo, quiero fabricar un nuevo modelo de bomba. No. Entonces pareciera que yo estoy entre analizar y evaluar. ¿Qué objetivo puedo yo tomar allí? Mira, yo podría, por ejemplo, este, evaluar, ¿ok? Argumentar, medir en este caso. Aquí yo podría examinar la integridad del equipo. Yo podría también eh, diferenciar, podría inspeccionar. Entonces, estos son objetivos propios de lo que yo podría encontrar dentro de un objetivo de un informe. Y adicionalmente, también en aplicar, yo podría, mira, planear, simular, sobre todo en el caso cuando es diseño como tal. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Cómo yo me puedo apoyar en la taxonomía de Bloom para, que es algo que nos dan en la universidad, para yo iniciar con el proceso de la redacción de un objetivo dentro de un informe técnico? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ok. Bueno, asumo el silencio como que están allí. De todas maneras, siempre son apreciables las manitos, los simbolitos, porque eso me dice que ustedes eh, están allí. ¿Ok? Perfecto. Bien, vamos a ver por acá. Listo, Cristian, perfecto. Aquí yo tengo, quiero mostrarles un informe. Este informe, evidentemente, pues luego lo vamos a discutir. Bien, voy a recortar este pedacito que es lo que me interesa el día de hoy y lo vamos a rayar. ¿Cuál es la estructura típica con la cual yo debería redactar un objetivo? Y esto también es importante. Sobre todo, voy otra vez en el área petrolera, en el área técnica, en el área donde nosotros nos desenvolvemos. Algunas personas empiezan los objetivos así. El presente informe tiene como objetivo documentar la inspección de tal cosa. Oye, no voy directo al grano. Entonces, usualmente una recomendación que se utiliza más es cuando yo voy a redactar un objetivo, yo voy directamente a el verbo que tengo acá. ¿Para qué es este informe? Para documentar. Entonces, aquí aparece el para qué. ¿Sí? Ok. Otra cosa que debemos evitar es lo siguiente. El objetivo de este informe es documentar e investigar. Señores, documentar, investigar. No puede haber o no debería haber dos verbos. Porque si yo tomo dos verbos, yo estoy diciendo que voy a lograr dos cosas con ese informe. Y ya acabamos de ver
por la taxonomía de Bloom que el objetivo como tal tiene diferentes procesos cognitivos. Y documentar está en un sitio, investigar está en otro. Entonces, o a lo mejor uno es de aplicar y otro es de analizar. Entonces, bajo esta premisa, no coloquemos dobles verbos en la redacción de un objetivo. Ok, documentar los resultados de la inspección visual y por técnica de ultrasonido de los espesores en el primer anillo del tanque. Y aquí aparece un número. Una de las cosas que es sumamente importante es que en el objetivo yo debo mencionar, en el caso de que sean equipos, que sean vehículos, que sean lo que sea, yo debo identificar, de ser posible, a quién yo le estoy haciendo el informe. ¿Ok? Fíjense que yo hubiera podido realizar lo siguiente, los resultados de ultrasonido del tanque de almacenamiento ubicado en el área 07. Pero ese tanque o en esa área 07 yo pude haber tenido 1, 2, 3, 5 tanques en el área 07. Pero aquí fueron específicos y me dice, mira, este informe está hecho para este tanque que nosotros tenemos acá. Ubicado en el área tal del mejorador Petrocedeño Anzoátegui. Esto es sumamente específico. Otra cosa que también se acostumbra a colocar es decir, si eso pertenece a un proyecto específico, perteneciente al proyecto tal. Entonces ahí muere el objetivo. Entonces esa estructura tesis donde nosotros poníamos objetivo general, objetivos específicos, 1, 2, 3, 4, 5, esta no es la forma en la que típicamente nosotros colocamos los objetivos dentro de los informes técnicos, ¿ok? O al menos documentación técnica. La otra parte que yo les quería, o que les estoy comentando, que me interesa muchísimo que ustedes manejen es, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, no es esto. Se acaba de abrir el informe. Ok, este que está acá. Ahora, si tengo que redactar, por ejemplo, el alcance del documento. ¿Cómo se ve un alcance de documento? Yo les decía que el alcance es esa parte del documento donde yo digo qué se incluye y qué no. Pero no en el informe, sino en el estudio en lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Aquí yo digo qué se incluye y qué no se incluye. Aplica únicamente para los resultados de la inspección periódica de la fecha tal en el tanque 007 TK 1950. Ustedes saben por qué se está poniendo esta coletilla en específicamente en este documento. Porque resulta, mis estimados, que a veces, aunque ustedes no lo crean, hay gerencias donde se manda a hacer un estudio, por ejemplo, en este caso que es un tanque, se mandó a hacer un estudio de ultrasonido aquí y hay otro tanque que está al lado. Entonces alguien llega y dice, bueno, pero si el de al lado está en el mismo sitio que este, probablemente con lo mismo que diga este informe va a ser el mismo resultado. Señores, no se hagan responsables por eso. Si alguien asume que son iguales, pues que ese alguien, y porque además tiene la autoridad para hacerlo, pues que sea alguien firme y diga, yo digo que son iguales porque este de aquí al lado está en el mismo lado. Pero ustedes realmente lo que deberían valorar es, oye, yo tengo algún estudio, yo el que tengo es del 1950, que a lo mejor es este de aquí, pero el de 1951 no tengo información, ¿ok? Entonces, el alcance de un documento es el que especifica hasta dónde ponen ustedes las manos en el fuego.
hasta dónde ustedes estudiaron y hasta dónde pueden decir en función del estudio que ustedes hicieron. Ustedes no pueden andar por allí con una bola de cristal simplemente infiriendo cosas. Quiero por aquí también mostrarles algo, o más que mostrarles, a mí me parece bastante eh, ok, fíjense de esto. Hay un señor llamado Simon Sinek, ¿ok? Esto sobre todo cuando ustedes vayan a hacer cuando vayan a redactar o cuando vayan a estructurar el informe. Entonces, eh, Simon Sinek, porque realmente es con K, él dice que cuando voy a analizar algo, yo debería considerar, voy a poner esto por acá. A ver, vamos a mi pizarra para entonces rayarla igual. Pero entonces, según este círculo dorado, yo cualquier idea o cualquier exposición, cualquier presentación, cualquier informe que yo vaya a mostrar, yo debería decir el por qué, el cómo y el qué. Y cuando yo hablo de un por qué, que en este caso es ese objetivo, realmente pues yo lo que digo es cuál es el propósito. Son los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos. Un propósito con la intención de inspirar y conectar emocionalmente. Claro, evidentemente esto está pensado en una ponencia, está pensado en una presentación y bajo esa premisa eh, es otro enfoque el que se le está dando, ¿ok? Pero en el caso de nosotros, siempre debemos saber cuál es el motivo por el cual yo estoy haciendo ese informe. Ese motivo realmente es valioso para nosotros saber hasta dónde vamos a llevar. Segundo es el cómo. En este caso es el proceso. El proceso va a satisfacer la necesidad principal de nuestro consumidor. Es decir, ese es nuestro cliente. ¿Cómo lo hice? ¿Qué logré? ¿Qué obtuve? Y por último, o el que obtuve realmente es el resultado. Y es el resultado de todo lo anterior, de todo lo que tenemos acá, es decir, lo que nosotros vendemos, lo que ofrecemos. Vuelvo y repito, esto es para presentar productos, pero yo puedo basar mi informe también en un por qué, un cómo y un qué. Este modelo está basado en Simon Sinek. Si quieren leer más acerca de esto, pues les invito a hacerlo. Pero siempre me gusta, o una de las cosas que creo yo que nos hacen difíciles redactar los informes, es que no sabemos por dónde empezar y no sabemos qué modelo vamos a tomar y no sabemos qué es lo que vamos a decir. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, es importantísimo saber primero qué voy a decir, qué voy a estructurar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Genial. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos a seguir hablando. Algo que siempre me gusta mencionar, no sé si les comenté la última clase. A ver, siempre hago la pregunta y ustedes me van a decir si se van a acordar de esto o no. Si ya lo dije, bueno, déjenlo sin efecto y continuamos porque realmente no lo recuerdo. Pero si no lo he dicho, les voy a contar qué me pasó una vez que alguien me mandó una carta que decía septiembre. Mi pregunta es, ¿está bien escrito? ¿Qué dicen ustedes? Ok. Por acá Jessica nos dice que ella no logra escuchar. ¿Ustedes me escuchan, muchachos? Ok, ok. Bien. Bueno, por acá creo que Jessica por alguna razón tiene algún problema de audio.
Vamos a escribirle en el chat por acá. Bueno, ya dejó de usar el modo complemento, menos que está entrando por el teléfono y por la computadora. Ok, les voy a contar esta anécdota personal, pero creo que entra porque a veces nos pasa, ¿no? Y yo creo que de una u otra forma también nosotros tenemos cierto grado de ego o tal vez también cierto grado pues, de decir, oye, yo también soy profesional y me vas a decir que no es así. Por acá creo que Jessica está compartiendo su pantalla. ¿Qué pantalla ven ustedes, muchachos? Creo que ella por error. Ok. Aquí creo que hay un... Porque Jessica se está conectando. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una cosa aquí. Sí, voy a reanudar presentación y creo que ella, bueno, y ahora sí se debería ver la mía. Y aquí hay un caso. ¿Sí ven mi pantalla, muchachos? Ahora sí. Ok, ok, listo. Bien, fíjense. Yo recibo una invitación para dictar un curso. En este caso, la invitación venía de Perú. Y alguien, y en la carta, pues que me dice muy formalmente, muy agradados de invitarme. Yo también muy contento de que me habían invitado. Pero la formación era en el mes de septiembre. Me dicen que si estoy de acuerdo con lo que dice ella. Y digo, mira, no recuerdo por qué yo tenía que, era algo que ellos iban a pasar, era algo que ellos iban a mencionar en otro sitio. Y en función de eso, ellos me pidieron corregir si todo estaba en orden. Mi único comentario fue simplemente que a septiembre le faltaba la P. Muy amablemente ellos me responden y me dicen, ingeniero, septiembre se escribe sin P. Ustedes se podrán imaginar mi choque cultural cuando ellos me dicen esto y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Bueno, todavía respondí, le dije, mira, acá en Venezuela se escribe septiembre se escribe con P. Y ellos me dicen, en Perú, septiembre se escribe sin P. Entonces, evidentemente a mí me quedaba la duda y no te queda de otra más que revisar en este caso y por eso es que quiero que ustedes tomen esta referencia por si necesitan escribir alguna palabra. Entonces, siempre cualquier cosa que vayan a buscar, vayan a la Real Academia Española si no tienen el hábito de hacerlo, ¿ok? Yo recibí una respuesta de un estudiante que me pareció muy cómica, pero un poco lúdica, cuando él me dice que todas las palabras él las revisa es con WhatsApp. Entonces, ok, WhatsApp tiene una librería limitada, pero yo no puedo garantizar que WhatsApp me está dando exactamente la respuesta que yo quiero. Entonces, en este caso, si yo escribo septiembre, ok, y yo busco la palabra septiembre, fíjense, septiembre, también septiembre, es el noveno mes del año y tiene 30 días. Entonces, si aparece acá, mis estimados colegas, la palabra existe. La palabra puede ser utilizada. Entonces, más allá de que nosotros en los informes querramos fijar posición porque es lo que aprendimos, porque fue lo que me pasó a mí, es lo que yo sé, es lo que he aprendido, cómo es posible que septiembre no lleva P, pero sí, pues realmente tuve luego que reconocer que estaba equivocado. Jessica escribe que no se escucha. Eh, Voy a colocarle por aquí si están escuchando todos. Ok. Si no, ella me imagino que, bueno, debe tener algún problema con algún dispositivo que no está escuchando todo. Espero que pueda resolver. Ok. Entonces, en resumen, si yo necesito, pues, y esto ya más a nivel de revisión de la información, si yo necesito
que lo que voy a escribir, saber si algo es válido o no, no perdamos el hábito o tomemos el hábito de ir a la Real Academia Española. ¿Ok? Bien, vamos por acá. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, Jessica dice que no, bueno, debe haber algún detalle. De hecho, ya está usando un modo complemento o algo así que no sé a qué se refiere. La verdad que no lo conozco mucho, pero me imagino que se está metiendo por el teléfono celular y a la vez por la computadora. Ok, ok. Bien, entonces acá existe también dentro del contexto de la redacción el tema de lo que es la sintaxis. ¿Ok? Es importante dentro del contexto de la redacción hablar de la sintaxis. Cosas como, por ejemplo, si algo me devolvieron el bolígrafo gastado, saber entonces si el bolígrafo ya estaba gastado o si lo gastaron después que yo lo utilicé. Entonces yo no puedo estar redactando de manera ambigua, no puedo estar redactando de forma confusa. Y esto es lo que nosotros debemos o tratamos de hacer o recomendar en esta formación. Ok, voy a ir para acá. La próxima clase vamos a ver la parte de calidad. Yo hoy me voy a concentrar más que todo en lo que son las partes del informe, o sea, cómo redactar algunas partes del informe. Bien, fíjense, más allá de solamente redactar y solamente escribir, el corazón muchas veces de un informe es la recolección de datos. ¿Ok? La recolección de datos es vital si ustedes van a hacer algún tipo de informe. Y la recolección de datos, anteriormente, uno siempre, al hablar de esto, mencionaba mucho las encuestas y uno decía, bueno, salgo a la calle, voy con una persona y le voy preguntando a cada uno, hago un censo, digo que las personas se registren o les hago una entrevista. Pero hoy por hoy es muy fácil obtener esta información muy rápido usando, por ejemplo, Google Forms. ¿Ok? Muy rápido yo puedo encontrar información con Google Forms. Todos han hecho un Google Forms en su vida. Todos han redactado un Google Form. Ustedes llenaron Google Forms cuando se inscribieron en este curso. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Saben cómo recolectar información con un Google Form? ¿Quién ha creado uno de estos? Ok. Lorena, ¿has creado un Google Form alguna vez? Si tuvieras que recoger información, ¿lo harías también haciéndolo así eh, no sé, con papelitos o lo harías pasándole un papelito a cada uno y llenen esa planilla y después recogerías la información? Ok, yo voy a aprovechar también de mencionar la aplicación porque la idea es que ustedes no solamente elaboren informes, sino también que tomen herramientas nuevas para que trabajen de manera más rápida. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que son instrumentos de medición y recolección, que son los que yo utilizo para recoger data, fíjense que la mayoría, excepto las entrevistas tal vez, que son un poco más extensas, pero en este caso aplicación de cuestionarios, censos, registros, encuestas, todo esto actualmente se puede automatizar. Entonces, ¿de dónde yo parto cuando voy a hacer un form de estos? Yo no sé si tengo acá acceso, vamos a ver. Em, Permítanme ver.
Ok, bueno, no es necesario yo entrar a mi Gmail para que ustedes vean esto. Todos nosotros actualmente usamos Google. Y todos nosotros también, acá, siempre vemos este botón que tiene una cantidad. De hecho, fíjense, esto es nuevo. Qué interesante. Esto acá ahora coloca Gemini dentro de la suite de Google. Antes no lo tenía. Y adicionalmente, dentro de todas las opciones, yo tengo acá también lo que es Google Forms. Cuando yo hablo de un Forms, yo estoy hablando de un formulario el cual puedo configurar para recoger información. Muchos de ustedes quizás han llenado el formulario, pero lo interesante de esto es crear el formulario. Entonces, un formulario se crea desde aquí y yo puedo incluso, fíjense, o tomar algunas plantillas como este, o puedo generar un simple formulario en blanco. Pueden observar que aquí no hay preguntas y en este caso yo podría poner aquí, no sé, test, en este caso para ustedes, informes. Entonces quizás yo estoy dentro de una empresa y yo necesito conocer, voy a poner algo muy tonto, si los empleados tienen formación en el área de seguridad, ¿ok? Entonces simplemente yo le voy a colocar aquí la pregunta. Vamos a colocar una pregunta muy rápida. ¿Tiene usted alguna formación, alguna de las siguientes formaciones? Y entonces yo aquí puedo, si son múltiples, yo puedo decir acá, por ejemplo, permisos de trabajo. Voy a poner tres nada más, ¿ok? Voy a poner andamios y espacios confinados. Ok, esas son tres. Y una sola pregunta y la voy a marcar como que es una pregunta obligatoria. ¿Por qué esto es tan valioso? Porque entonces yo aquí le digo enviar. Yo acá cuando le digo enviar, le digo aquí que me genere este enlace, acorto el enlace, le doy copiar y se los voy a pasar a ustedes, por ejemplo, por el curso de informes. Ok. Si ustedes quieren llenar eso ahorita, por favor, les pediría un par de minutos y hacemos el ejercicio completo para que ustedes vean la importancia de nosotros aprender a redactar, a recoger información a través de los Google Forms. Si alguien lo puede llenar o si todos lo pueden llenar, me encantaría si lo pueden hacer. En el grupo de WhatsApp ya tienen la ficha. Ok, vamos a tomarnos un minutito para que hagan eso. Fíjense, esto es tiempo real, como les estoy diciendo. Esto no está grabado, esto no está estudiado, ni mucho menos. Así que podemos fallar y se vale fallar. Ajá, aquí está. Respuesta 1. Ya yo tengo una respuesta respuesta 2. Fíjense. Y él me va configurando. Entonces, aquí yo tengo las respuestas y ya rápidamente yo puedo obtener un gráfico donde me dice que de las personas que tengo en este grupo, lo único que tienen es permiso de trabajo. Entonces, si yo tuviera que hacer un reporte, por ejemplo, tal vez en ese caso sería determinar o diagnosticar o conocer las necesidades de formación de los empleados en el área de seguridad, pues yo me doy cuenta que aquí nadie está formado en el área de andamio. ¿Ok?
Y sin embargo, yo soy una empresa que todo el tiempo le estoy diciendo a los empleados que suban. Más interesante aún es que yo puedo, aquí en la configuración, o en este caso, vincular esto con una hoja de cálculo. Yo puedo crear una hoja de cálculo y mucho más interesante es que ahora yo tengo acá también, fíjense, una hoja de cálculo donde tengo cuántas personas tengo con permisos de trabajo. Yo le pude haber puesto nombre, apellido y así yo sé que en este caso quién vio permiso de trabajo, quién no, le aplico un filtro y hago una cantidad de cosas. Entonces yo sé que este no es un curso a lo mejor de ofimática, que este no es un curso para aprender a usar Excel, pero sí es mi deber decirles a ustedes que en este momento el proceso de recolección de datos va más allá de ponerles un papelito y empezar a preguntarle a todo el mundo, llene aquí, llene aquí, llene allá, ¿ok? Yo con un enlace de WhatsApp que pase por un correo, yo puedo, o por un, perdón, por un enlace de estos, yo puedo obtener la información en minutos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación que la tengo por aquí. Listo. Ajá. Entonces, ¿qué son los instrumentos de medición y recolección? Todo aquello que yo utilizo para recoger datos que van a ser el soporte de ese informe. Ahora, yo tengo que saber también cuáles son las variables y esto creo que es conocido para todos nosotros. Son todo aquello que pueda asumir diferentes valores, que pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Una variable, si es cuantitativa, puede tomar varios valores numéricos. Si la variable es cualitativa, como el caso del color, por ejemplo, no son variables numéricas y nosotros podemos tener alguna apreciación acerca de ellas. Otra cosa que es importante conocer, aunque no vayamos nosotros a ser especialistas en estadística, es que nosotros dentro de un informe existe un proceso de muestreo, existe también lo que se conoce como la población, es decir, yo voy a hacer un informe y yo no puedo decir voy a hacer un informe de la situación del trabajo en todo el mundo. Oye, para yo hablar de todo el mundo es bastante difícil. Es mucho más sensato que yo diga, voy a estudiar primero Estados Unidos, voy a estudiar también luego a lo mejor Noruega, y ustedes se dan cuenta que casi todos los reportes duros, los reportes ejecutivos, siempre están limitados a un espectro. De esa población, yo voy a empezar a separar aquellos que son comunes y generalmente esto es lo que llamamos nosotros estratos. ¿Ok? Y esos estratos yo puedo tomar algunos de ellos y en ese caso generar o tomar una porción y esa porción van a ser las muestras que yo voy a estudiar. Este tipo de informe no es el que nosotros típicamente usamos dentro de nuestro día a día, a menos que yo sea una persona que trabaja en el área de producción, en el área estadística y hable mucho de esto. Pero sí es importante saber que mi informe, si yo tomé datos, debe estar estratificado y debo saber también de qué tamaño fue la muestra que yo tomé. Hay algunos muestreos que se conocen como probabilísticos. En el caso, por ejemplo, del mundo automotriz, suele pasar mucho en el área de producción, que uno dice, mira, de cada 20 vehículos a uno se le va, no sé, a encender las luces. O a uno de ellos se va a pulsar la corneta para ver si funciona o no. ¿Por qué se hace así? Porque en este caso no hay un criterio para elegirlo. Se supone que es tan confiable el proceso que todos deben estar bien. Pero bueno, yo de vez en cuando hago una prueba y me cercioro que eso no pasa. También, en el caso, por ejemplo, de mi área que es mecánica, cuando se va a hacer inspección de juntas de soldadura, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de muestreo probabilístico, dice no menos del 5% de todas las juntas deberán examinarse. Entonces, puede ser al principio, a la mitad, al final, pero si yo cumplí con ese criterio, yo no tengo ningún inconveniente en cuanto a haber pasado las pruebas. Hay otros que son no probabilísticos, que es donde esos ensayos te dicen, mira, lo tienes que tomar exactamente aquí.
Y otra de las cosas que son importantísimas es que más allá de hacer esto de los formularios, yo también debo ser un muy buen fotógrafo y no ser un buen fotógrafo porque esté posando, ni mandar a los obreros a que posen, ni mucho menos. Cuando hablo de ser un buen fotógrafo, me refiero a que yo debo entender que mis registros fotográficos son para un informe. ¿Ok? Yo les quiero dar algunos tips que a mí me han funcionado y adicionalmente pues les voy a comentar. Fíjense, otra cosa, otra reflexión. No todas las fotografías son con teléfonos celulares y con cámaras, ¿ok? A veces hay procesos como este, que es el proceso de boroscopía, donde yo, el boroscopio, que es un dispositivo que tiene una sonda, yo lo utilizo para investigar, no sé, qué pasó dentro de un motor, de una máquina o algo de esto. Entonces yo a partir de ahí obtengo unas fotografías. También tengo, en el caso de tuberías y estructuras, yo puedo tener registros fotográficos, pero a partir de una gammagrafía que son registros como estos. Mi mensaje con esto, chicos y chicas, es que no siempre va a ser una foto donde aparezcan personas, donde aparezcan equipos. A veces los registros fotográficos dentro de un informe también implican información bastante especializada. Los espectros también forman parte de los registros fotográficos. Las metalografías también forman parte de los registros fotográficos. Las piezas, las fallas, la condición de un equipo también forma parte de un equipo fotográfico. Y algo que a mí me gusta hacer mucho y se lo recomiendo a todas las personas en los cursos que dicto es, señores, hagan siempre un antes y un después, un lejos y un cerca. En este caso, fíjense, yo tomé esta fotografía, pero si yo colocaba esta fotografía así, sin ese recuadro amarillo, nadie sabe qué es lo que yo quiero señalar. Entonces yo señalo el recuadro amarillo, hago un zoom y en este caso, ok, la persona entiende que lo que yo quiero recalcar, aparte que lo escribí en la parte de abajo, es que los pernos que tengo acá están realmente en una condición bastante deteriorada. Aunque aquí en Venezuela esto está prohibido y en cierto nivel, eh, el uso de drones también es una práctica común, ¿ok? Yo en este caso necesitaba hacer un informe para decir cómo funciona una planta, en este caso de destilación en vacío, y la manera más sencilla que encontré fue pedir una foto de dron y sobre la foto de dron eh, yo coloqué los números y el proceso inicia aquí y aquí termina. Fue muy sencillo explicar esto con una sola foto. Ahora, todo el mundo puede tomar fotos, todo el mundo puede medir, todo el mundo puede tomar datos. La respuesta es no. ¿Puedo tomar datos con todos los equipos? Tampoco. Usted necesita certificar al equipo. Cuando digo certificar el equipo es que el equipo tenga un certificado que diga que realmente arroja ese valor porque ha sido validado, ha sido evaluado. ¿Ok? Y por otro lado, esto es importante también en algunos casos, cuando voy a tomar fotografías, las cámaras fotográficas, lo que vaya a utilizar debe ser explosion proof. Eso quiere decir que el equipo está encapsulado y puede estar en ciertas áreas que son de alto riesgo. Esto es importantísimo también. ¿Ok? Y con esto voy a cerrar. Es importante que los operadores también estén certificados. Entonces, tomar información, tomar muestreo, va en función de recoger data. Quien recoge la data y el aparato con el que se recoge la data, ambos deben estar certificados. Fíjense que el día de hoy yo he iniciado con el proceso de redacción de una u otra manera, el proceso de cómo redactar un objetivo, cómo redactar un alcance. Y la próxima fase, que probablemente es cuál es el procedimiento y las conclusiones y las recomendaciones, pero si yo no tengo datos, probablemente no voy a tener informe. Por eso hago mención en esto de la recolección de datos. Y en líneas generales, tomen esto para ustedes, si lo necesitan, de la siguiente manera. ¿Qué debe estar en un informe? Más allá de algunas cosas que le voy a decir después. Pero si recolectan datos,
es importante que ustedes mencionen qué datos recolectaron, a qué hora y qué día, quién los recolectó, cuál es el serial, el modelo y con qué equipo se tomó la medición. Y adicionalmente, si el equipo y el operador están certificados. ¿Ok? Bajo esta premisa, entonces, pues creo yo que podemos ir armando un informe de muchísima mayor calidad. Preguntas hasta acá, chicos y chicas, dudas, inquietudes. Estoy muy contento que la clase se pudo hacer el día de hoy. Esperemos que continuemos y no tengamos más pausa. ¿Preguntas? Ujú. Ok, con permiso, Lorena. Específicamente, ¿qué hacen con las bombas? Ok, ok. Ujú, ujú. Ok, yo voy a aprovechar, de hecho voy a hacer una pausa acá en la grabación porque a lo mejor esto es más comentario acá. Voy a hacer una pausa aquí.